Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas pero perdonados. Rotos pero restaurados. Imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación, en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludamos en el amor de nuestro Dios. Un gran abrazo para cada uno de nuestros hermanos aquí en Huancayo, para nuestros hermanos en Huancavelica, en Lima, y también para el norte del Perú. Un gran abrazo hasta Argentina, allá en Buenos Aires, donde están nuestros hermanos Jonathan, Lucho, nuestra hermana Cintia y toda su familia. Muchos abrazos en el amor de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por este domingo, que estamos juntos, reunidos, para poder alabar a nuestro Dios y también para poder ser bendecidos con la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, dice: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? ¿Cómo no proclamar su nombre si Él es fiel con nosotros? Sus promesas son realidad en nuestra vida. Por eso que en este día le animo a usted que también disponga su corazón, disponga todo su ser para alabar a nuestro Dios. Pero antes de ello, es bueno también acercarnos en oración para pedir la bendición de Dios para ese culto que le entregamos como ofrenda de nuestro amor a Él. Oramos juntos. Te damos gracias, bendito Padre. Es una gran bendición en esta mañana estar reunidos a través de diferentes lugares, pero con un solo espíritu, para poder proclamar tu nombre, que tú eres un Dios de amor, un Dios grande en misericordia, pero sobre todo un Dios fiel a cada una de sus promesas, que a pesar de nuestra rebeldía y desobediencia, tu amor perdura siempre con nosotros. A pesar que muchas veces somos ingratos, tu misericordia se manifiesta en nuestras vidas.
Queremos entregarte este culto en alabanza a tu nombre. Queremos entregar este culto glorificándote siempre, porque sabemos que solo tú eres digno de toda honra y gloria. Pido que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que están presentes, aquellos que están disponiéndose a ingresar. Pedimos juntos para ser bendecidos en esta mañana, pero sobre todo que te glorifiques a través de este culto. Te damos gracias, bendito Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y seguramente la pregunta de muchos es: ¿por qué hay tantos globos? Aquí dice feliz aniversario. Bueno, queremos comunicarles a ustedes que este mes de octubre la gran familia Cyber, de la cual también integra Cyber Church, está de aniversario. Por la gracia de Dios son 8 años que Dios ha permitido que podamos estar celebrando, y es por eso que aquí en este lugar donde se están realizando diferentes actividades como concursos de canto, concurso de declamación, tagrán, de letreo con los alumnos de la institución educativa Cyber, también aquí estamos presentes para ser parte de este culto y decir gracias a Dios, porque la iglesia de Cyber Church nace de la escuela Cyber School y del jardín de niños Cyber Kids, por ello que también hay un vínculo muy cercano, y es por eso que en este día, y no solamente hoy sino los domingos siguientes, queremos seguir alabando a nuestro Dios. Queremos seguir reconociendo que solo por su amor, solo por su misericordia hemos podido lograr grandes éxitos en la familia Cyber, y esto lo dedicamos a nuestro Dios. Es más, el domingo 31 de octubre vamos a tener un culto de acción de gracias ya presencial con los maestros de la escuela y también con los hermanos de Cyber Church para poder decir gracias a Dios por todas las bendiciones, y esto también a lo largo de este mes lo vamos a expresar. Así que, amado hermano, lo invito que usted en esta mañana también, así como nosotros, juntos alabemos, proclamemos y podamos bendecir siempre el nombre de nuestro Dios. ¿Quién
Hermosa mañana que estamos disfrutando, alabando a nuestro Dios y sobre todo disfrutando de la comunión que Dios nos da por ser parte de una familia, por ser parte de esta iglesia Cyber Church. Muchas veces cuando cometemos desobediencias a nuestro Dios pensamos que Él ya se olvida de nosotros. Pero la palabra de Dios, vemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, dice: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Nuestro Padre amoroso siempre está pendiente, teniéndonos presente, para que usted también no se sienta totalmente desamparado, sino más bien saber que ese Dios grande en amor, a pesar de su desobediencia, de su rebeldía, Él está ahí para poder dar su amor con usted y de esta manera usted también pueda recibir bendiciones de nuestro Dios. Pero ese Padre también le anima que usted pueda volver a Él si es que se alejó y sobre todo estar siempre en una comunión cercana, permanente. Y eso es lo que queremos también animarle a usted, que fortalezca siempre su relación, su comunión con Dios. Sigamos alabando a nuestro Dios en esta mañana. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Su amor infinito en lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Ni misericordia nos puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos amén. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, el omnipotente, el omnipotente, por siglos amén. Amado hermano o amigo que está participando de este culto, no sabemos cuál es su relación con Dios. Tal vez una relación de fuerte comunión, qué bueno, o tal vez
ha descuidado esa relación y por eso que hoy su vida está en una situación de incertidumbre, cualquiera sea su situación con Dios. Lo que nosotros queremos decirle en esta mañana, así como en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice, hoy le recordamos a usted estas palabras. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Tenemos un Dios abundante en misericordia y sobre todo grande en fidelidad. Por eso que en esta mañana también le animamos a usted a fortalecer esa relación con Dios. Sigamos juntos, alabando, sirviendo, testificando, pero siempre adorando a nuestro Dios. Cielo y tierra, creaste con tu voz, con tu palabra engrandeces tu nombre, oh Señor. Tu palabra es vida y poder, en ella me deleitaré. Revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, guiará para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. Cuánto amo tu palabra, es lámpara a mis pies, me guarda en todos mis caminos, más dulce que la miel, una espada poderosa, inconmovible, siempre fiel. Por el poder de tu palabra, te revelaste a mí, dio nueva vida y esperanza a mi corazón. Pongo mi fe en tus promesas, yo confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión, y arda para siempre en mí, luz a todo mi vivir, escrita en mi corazón, tuyo ahora soy, Señor. De tu palabra, la única verdad es recta y perfecta y nunca pasará. Me limpia y santifica, me da seguridad, deseable más que el oro, tesoro sin igual, refugio y alimento, fuego consumidor, confronta y da consuelo, discierne el corazón,
estamos en esta mañana muy bendecidos con la presencia de usted. Por ello damos gracias a nuestro Dios. Al principio del culto habíamos anunciado que esta decoración de globos, feliz octavo aniversario, es porque la institución educativa Cyber está este mes de octubre celebrando, por la gracia de Dios, 8 años. Y también Cyber Church, la iglesia, nace de esta institución educativa. Es por ello que durante este mes, sobre todo nuestra gratitud a Dios, nuestro reconocimiento que solamente por la bendición de Él, esta institución ha podido ir avanzando cada año, creciendo cada año y sobre todo cumpliendo el propósito de nuestro Dios. Este es el momento también que juntos queremos ahora acercarnos a la palabra de Dios. En unos instantes vamos a tener la exposición de la palabra con el siervo Pastor Augusto. El tema que él ha considerado es Jesús no desiste de usted. Y la base bíblica está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo número 1 al versículo 22. Le animo que en este momento usted también pueda abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 1 al 22. Y juntos vamos a leer, juntos queremos ser bendecidos con la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios en Juan capítulo 21, versículos 1 al 22 dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Que Dios bendiga la palabra leída. Y después de haber leído la palabra de Dios, nos vamos disponiendo para recibir el mensaje que Dios tiene previsto para esta mañana. Un mensaje con palabras poderosas a cargo de su siervo, Pastor Augusto. Después de este cántico de adoración, juntos vamos a recibir la palabra de nuestro Dios. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como
Muy buenos días, queridos hermanos, oyentes, asistentes de este domingo. Hoy estoy trayendo un tema que nos va a hablar, nos va a hacer reflexionar en cómo nosotros estamos siguiendo al Señor Jesús en nuestra vida diaria. La base de mi meditación de esta mañana, de la predicación, está en el Evangelio de Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 hasta el 22. Este es el pasaje designado en esta mañana y comienzo con el título de este mensaje que dice así: Jesús no desiste de usted. Jesús no desiste de usted. Nuestro Señor Jesucristo no te va a dejar. Jesús va a ir a tu encuentro. Jesús va a buscarte. Aunque te alejes de Él, dejes de ir a la iglesia, dejes de leer la palabra de Dios, dejes de orar y dejes de hacer el bien con las personas, tomes esa decisión, pero Jesús no te va a dejar. No va a desistir de ti. Él va a continuar buscándote. Él va a continuar acompañándote, aunque tú no lo quieras. Y en esta mañana voy a referirme a uno de los apóstoles, prácticamente en nuestros días, podríamos decir, más destacados o más conocidos dentro del grupo apostólico de nuestro Señor Jesucristo. Es el apóstol Pedro. Y de todos los personajes que nosotros encontramos en la Biblia, ninguno de los apóstoles es el más parecido como yo, como usted o como nosotros, como el apóstol San Pedro. Él es como un péndulo que oscila entre altos y bajos, entre caídas y levantamientos. Él es capaz de dar declaraciones extraordinarias al Señor Jesús, pero también es el que puede negar al Señor Jesús por 3 veces. Él va a prometer a Jesús que defendería, aunque sea con su propia vida, pero en el momento en que Jesús es tomado preso, todos los discípulos huyen, incluyendo el apóstol Pedro, y aún más todavía. Esa misma noche, Pedro niega a Jesús por 3 veces. Pedro niega que lo conocía. Y la última negación todavía es más triste, porque el texto, la palabra de Dios dice que hasta él maldijo al que lo conocía. La gente le decía, este también es uno de los seguidores. Y él maldijo, no conozco a ese hombre llamado Jesús de lo que ustedes están hablando y me están acusando. Y cuando el gallo cantó, él se dio cuenta que había negado a nuestro Señor por 3 veces. Él se fue y la Biblia dice que él lloró amargamente. Él es capaz de tener una fe robusta y enseguida hundirse en las aguas de las dudas. Y en este pasaje, Pedro ya pensaba no más ser un discípulo de Jesús. Ya no quería saber más nada del apostolado de Jesús. Jesús había muerto, Jesús había sido sepultado, sabía que había resucitado, pero él se aleja. Se va a Tiberias. Lo que el texto nos dice en la lectura es eso, que se había ido a Tiberias, al mar de Galilea, al borde de una ciudad llamado Tiberias. Y allí estaba juntamente con los otros apóstoles, con unos cuantos. Y él decide ir a pescar. Él quería volver a su vida anterior. Estaba desanimado, estaba deshecho.
Parece que todo no había resultado bien, y peor ese dolor en el corazón de que había negado al Señor Jesús mismo, que él había dicho que nunca lo haría, nunca negaría y que él defendería a nuestro Señor Jesucristo. Después de la crucifixión de nuestro Señor, él estaba escondido. Llega el domingo de resurrección y es alertado por las mujeres que Jesús había resucitado. Recién es uno de los primeros que van corriendo al sepulcro para ver esa realidad, y efectivamente Jesús había resucitado. Pero mismo así, a pesar de todo esto, Pedro se sentía derrotado. Pedro se sentía inútil. Pedro se sentía destruido. Parece que Pedro había desistido de Jesús. Volvió a la antigua tarea, pero Jesús no desiste. No había más perspectiva, parece, en la vida de él. Él se estaría acusando y diciendo: yo he negado. Yo he cometido el error más grande que ningún de estos mis colegas han cometido. Ese sentimiento duro, doloroso en el corazón de ser un hombre que había llegado al fracaso y se daba cuenta de que no había futuro. Pero antes de continuar, tengamos un momento de oración. Querido Dios, en esta mañana nos acercamos delante de ti y queremos ver al apóstol Pedro, que en muchas de sus actitudes nos parecemos, porque él es también humano como nosotros. Él es también un ser que tiene fallas, como nosotros los tenemos. Y a veces nuestras fallas, a veces nuestros errores nos traban, nos limitan a poder hacer lo mejor para ti. A veces la conciencia nos acusa de que nosotros no somos tan perfectos, no somos tan buenos, y esto nos traiciona. Y lo que debíamos hacer, lo bastante, lo mucho que debíamos hacer conforme a tus dones, no los hacemos. Perdón, Señor, por esto. Y bendícenos en esta meditación de esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido hermano, amigo que me estás escuchando, ya hemos visto más o menos cómo pasa esa situación con el apóstol Pedro. Y el dirigente ya lo ha leído parte de este texto, y no lo voy a leer de nuevo porque se nos va a ir el tiempo. Pero ya le podría anticipar, en esta vida a veces hay fracasos. Sí, en nuestras vidas hay fracasos, hay deslices, hay caídas y hay situaciones en que nosotros no imaginábamos cómo podríamos ser tan malos. A veces pensamos que ya no hay perspectiva para nosotros, y especialmente de las personas que han comenzado a vivir la vida cristiana, han aceptado al Señor Jesucristo en algún tiempo del pasado, pero después se han desanimado o han visto algunas cosas que no son adecuadas en una iglesia y se han retirado, o han discutido con algunos líderes de la iglesia y se han retirado, o tal vez han sido engañados de alguna manera por algún líder, por alguna iglesia y se han retirado, o te has retirado solo porque te has desanimado de la vida cristiana, no lo ves muchas perspectivas, no lo ves grande cosa, y esto necesita una obra del propio Señor Jesucristo, de una obra de restauración en nuestras vidas. Yo creo que estamos viviendo una época en que todos los cristianos necesitamos una buena restauración que viene de Dios, que viene del propio Señor Jesucristo. Pueda que fallaste al Señor, pecaste, ofendiste a Dios, pero Dios tiene siempre un amor muy especial y Él no va a desistir de ti. Él no va a olvidarse de ti a no ser que tú mismo decidas y tú te vuelvas como un corazón de piedra y no quieras más saber nada de Él. Eso es otra cosa. En un momento te dejará. En un momento te abandonará. Pero mientras tanto,
nuestro Señor Jesús no va a desistir de ti. Él va a seguir buscándote. Esto lo vemos en el reencuentro con Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un reencuentro. Juan capítulo 21, versículos 1 al 4. Vea usted. Allí encontramos el relato bíblico del reencuentro del apóstol Pedro con Jesús. ¿Cómo surge ese reencuentro? Ese reencuentro surge cuando van al mar de Tiberias. Pedro dice, voy a ir a pescar. Y los otros también le dicen, vamos juntos, te acompañamos, vamos. Han pasado la noche entera en la pesca. Y fue la noche más oscura, fue la noche más fracasada en ese momento, porque no pescaron nada. Han invertido toda la noche de esfuerzo y peligro en el mar, pero no han logrado pescar nada. Es una noche que trabajaron en vano para conseguir nada. Esto lo vemos en el versículo 3. Pero en el versículo 4 al 8 encontramos la presencia del Señor. Se presenta nuestro Señor Jesucristo y ellos no lo reconocieron porque Jesús ya había resucitado. Se están encontrando con Jesús resucitado. El único que se da cuenta de esto es Juan, el apóstol Juan. Él avisa a los demás. Oigan, este es el Señor Jesús, es nuestro maestro. Y Pedro escucha esto, él se había sacado un poco la ropa para manejar y arreglar la embarcación. Él se viste y se lanza al mar y va al encuentro con el Señor Jesús. Versículo 7 lo dice así. Y ahí nosotros vemos, pero en el versículo 12, que nadie se atreve a preguntarle al Señor Jesús si es el Señor o no. Todo queda sobreentendido que es el Señor, porque la manera de actuar, la manera de hablar, la manera de relacionarse, todo era exactamente como nuestro Señor Jesús lo hacía, y por eso Juan dice, este es el Señor. Y los otros prestan atención a las actitudes de Jesús resucitado y sí, efectivamente, se dan cuenta que era nuestro Señor Jesús resucitado, solo que no tienen coraje por respeto. No quieren preguntarle, Señor, tú eres el Señor Jesús, el que ha sido crucificado. No dicen nada, eso lo dice versículo 12. Y las preguntas que vienen desde el versículo 15 al 17 son también característica de la forma como nuestro Señor Jesucristo hablaba claro, mirando a los ojos de la persona. Y esto es lo que hace con Pedro. Le pide 3 declaraciones. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, yo te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Claro, Señor, si te amo. Y tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Pedro un poco se incomodó, se quedó medio sin gracia y dice, Señor, tú sabes que yo amo a tu persona. Ahora, aquí hay que dar un poquito de explicación, porque cuando dice me amas, no es al amor que hoy en día se divulga y se dice que entre hombres o entre mujeres pueden amarse. Aquí está usando 2 palabras, es el ágape y el fileo al final. El ágape es una consideración muy especial a una persona. Es el amor incondicional entre seres humanos. Es la lealtad, mejor dicho. Se refiere a una lealtad. Y la última pregunta está el verbo, la palabra griega fileo,
que también es la alta lealtad de amistad muy grande entre grandes amigos. Entonces es en ese contexto lo que el Señor Jesucristo le pide, o en otras palabras le está diciendo: tú eres muy leal hacia mí. Y Pedro, todas las 3 preguntas, él responde sí. Me gusta esta forma como el Señor Jesucristo ha arreglado, porque Pedro le ha negado 3 veces y ahora Jesús le pide la confirmación 3 veces, como si quisiera apagar toda esa mala experiencia que ha tenido Pedro al haberle negado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso esas preguntas de Jesús son muy importantes, y esas mismas preguntas también el Señor Jesús nos hace hoy en día a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta a Pedro, pero no le echa en cara, no le dice: ¿te recuerdas, Pedro? Me has negado 3 veces. Pedro, con lo que has hecho lo peor, de esa manera como eres, no eres ser digno de ser mi discípulo. Has fallado, estoy frustrado contigo. Así, no le dice absolutamente nada de esto. Ese es el estilo de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos juzga. Jesús sabe tus errores. Tú también sabes tus errores. No hay nada que reclamar. Jesús ni te puede reclamar porque Él sabe cómo eres. Y tú puedes, sí, reclamarte a ti mismo porque sabe cómo eres. Pero Jesús no te echa en la cara, no te bota en la cara las cosas negativas. Él no hace esto. Él solamente te muestra su amor incondicional. Él muestra su cariño muy especial hacia ti. Él sabe que eres una persona equivocada. Él sabe que siempre estás errando. Él sabe que eres una persona que puedes caer en cualquier pecado. Perfectamente lo sabe nuestro Señor, lo más íntimo de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Y es por eso que Jesús, con su respeto grande que tiene al ser humano, de que es así, no le está reclamando, no le está echando en cara. En medio de nosotros eso es muy común. Nosotros nos echamos sacamos, como se dice, los trapitos al aire para hacernos sentir más superiores, y por eso los trapitos al aire vuelan. Eso Dios no hace con nadie. No lo hace con Pedro y no lo hace con nosotros. Dios nos respeta de una manera tan grande que ningún ser humano puede respetarte. Esto es importante. Pedro había negado 3 veces y Cristo le da la oportunidad de manifestarse por 3 veces. Preguntas muy claras que tiene que responder con un sí o con un no. ¿Por qué? Porque son preguntas que invitan a un compromiso, porque son preguntas que invitan a un relacionamiento. Si dice Pedro: tú eres leal a mí, ¿me amas más que estos? Y él dice sí, está queriendo decir: Señor, yo me comprometo contigo. Señor, yo voy a tener un relacionamiento grande contigo. Señor, tú vas a ser mi único Señor. Prácticamente esto es lo que está queriendo sacar Jesús de las palabras de Pedro. La prueba es la lealtad que Jesús busca también en usted. Si Jesús estuviera en este momento y te preguntaría: fulano, ¿me amas? ¿Qué cosa dirías? Probablemente dirías: sí, Señor. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Lo estás diciendo de boca para afuera o lo estás diciendo con todo tu corazón? Porque si lo dices de boca para afuera, lo hace cualquiera.
Pero el que lo hace desde el fondo del corazón está envolviéndose en un compromiso con Dios, en un compromiso con Jesús, en un relacionamiento verdadero. Y lo que Jesús quiere es justamente esto, un compromiso con Él, un verdadero relacionamiento con Él. Por eso te busca. Por eso Él va, Él no desiste de ti, porque Él quiere relacionarse muy bien contigo. Amigo, ¿cuántas veces usted habrá dejado al Señor? ¿Cuántas veces usted habrá desistido de seguir al Señor? Tal vez ahora te encuentras apartado de Él. Tal vez estás distraído en tus quehaceres, en tus pasatiempos, en tus negocios, o tal vez estás dando mucho espacio a tus problemas, lamentas, te quejas y todo esto, y no das gracias a Dios por las dificultades que pasas, no pides ayuda a Dios por las dificultades que pasas. Tú quieres resolver tus problemas, y eso es lo que Pablo quería hacer, resolver su problema, apartarse de todo y irse a su antigua profesión de ser pescador, pero no caza nada, no pesca nada. Jesús tiene que ayudarle. Jesús le dice, echa la red al lado derecho de la embarcación. Y eso fue al amanecer. Pedro y los otros echan la red y encuentran 153 peces, ahí está escrito el texto. Han encontrado una cantidad de la mejor calidad de pescados, de peces, mejor dicho. Tanto que la red amenazaba reventarse. Con dificultad jalan la embarcación hacia la ribera y allí tuvieron gran cantidad de peces. Esto es lo que nuestro Señor Jesús hace para mostrarles quién es Él exactamente. Y era el propio Señor Jesús que no desiste de encontrar a Pedro y hacerlo renacer, hacerlo reconvertir, hacerlo recomenzar de lo que él estaba desistiendo. Y es justamente desde este encuentro para adelante, nunca más vamos a ver a Pedro claudicante, nunca más vamos a ver a Pedro en las dudas, negando. Desde este momento, este fue el encuentro, el reencuentro con Jesús. De aquí para adelante el apóstol Pedro es el que se va a colocar delante de todos los apóstoles. Él es el primero. Cuando llega el día de Pentecostés, habla de Jesús, habla de una manera catedrática que todo el mundo entiende lo que estaba Jesús diciendo acerca de Jesús, de cómo él era el cumplimiento de las escrituras. Les dice a todas las autoridades en su propia cara, en su presencia, le dice, y a todo el pueblo, ustedes han crucificado al Señor, ustedes han matado al Señor, pero todo se ha cumplido conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Él ha resucitado y Él está vivo. Él es el Señor de los señores. Todo ha cambiado desde este día en que Jesús le ha pedido 3 veces, ¿me amas, Pedro? Y no sé, ojalá que a usted también un día nuestro Señor le encuentre y le diga a usted, querido o querida fulano, fulana, ¿me amas? ¿Me quieres? Y si tú de verdad te acercas al Señor y con todo compromiso, con toda seriedad, con todo corazón, tú le dices, sí, Señor, yo te amo, te voy a seguir, te voy a servir, estoy para ti, vivo para ti, todo lo que tengo es para ti, todo lo que yo hago es en tu nombre, quiero glorificar tu santo nombre. Entonces el Señor te hará la persona como Pedro, una persona con esa responsabilidad que apacentaba las ovejas. El ministerio de Pedro desde ese momento fue sin errores, ha sido un ministerio imbatible, siempre ha hablado, siempre ha dirigido, siempre ha estado con los discípulos, siempre ha estado con la gente animándolos, siempre, hasta que fue, según la tradición, fue crucificado por Nerón. ¿Cómo fue crucificado?
La tradición, Eusebio, un escritor, un historiador de la iglesia cristiana, nos dice que fue crucificado y él pidió: por favor, no me crucifiquen de pie, así en pie. Pónganme de cabeza para abajo. No soy digno de morir como mi Señor ha muerto. Eso ha sido lo que él ha pedido y según el historiador Eusebio, fue crucificado y colocado de cabeza para abajo. Y así murió. Bueno, hay nueva oportunidad para usted también. Así como Pedro tuvo un reencuentro con nuestro Señor Jesucristo, hay que también tener en cuenta esto, que tener un reencuentro con nuestro Señor Jesucristo quiere decir que tienes que olvidar tu pasado. A veces lamentamos, nos sentamos en el sillón del recuerdo y allí degustamos, lamentamos nuestros errores, decimos que nosotros no servimos para nada, decimos que nosotros somos tan frágiles, decimos que nosotros somos tan inconscientes, no somos buenos cristianos, no somos buenos seguidores. Pasas tú recordando tus pasados negativos. Esto tiene que acabar, porque Jesús ha borrado tus pecados con su preciosa sangre. Las lecciones pueden quedar, puedes aprender de las fallas de tu pasado como lecciones para que no lo vuelvas a cometer de nuevo. Pero ya no vas a tener que repetir, porque ahora eres una nueva criatura. Has tenido un reencuentro con nuestro Señor Jesucristo y eres una nueva criatura, eres un nuevo ser, eres una persona que vale mucho para Dios. Y hay oportunidad para comenzar de nuevo. Pedro sentía como una espada en su corazón, pero Cristo no le hizo regresar al pasado, no le ha hecho recordar cosas negativas, más bien le ha perdonado y solamente le dice, le concede y le pide una nueva tarea. ¿Qué dice? Apacienta a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Es nuestra tarea de ayudar, de dirigir, de conducir a las personas hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es nuevo, porque el Evangelio hace renacer a las personas, porque el Evangelio es glorioso. Porque Cristo es el Señor del nuevo pacto y con Él podemos empezar todo de nuevo. Somos nuevas criaturas, tenemos la experiencia del nuevo nacimiento. La victoria será de los hijos de Dios que tienen el compromiso serio de corazón y siguen al Señor Jesucristo. Llevar el mensaje de nuestro Señor es nuestra tarea. Por eso quisiera decirle, nos ha dejado el ejemplo en el cuidado al pastorado. Jesús siempre ha estado con la gente. Jesús no ha condenado a una mujer que le trajeron. Dice que le trajeron en el acto mismo del adulterio. Lo trajeron a la mujer porque querían matarla a pedradas a la mujer. Al varoncito lo hicieron escapar, se escapó, pero a la mujer sí lo han traído arrastrando. Imagínese el cuadro, dice arrastrando. No la trajeron caminando. Pero Jesús no la condena. Le dice, sí, anda hija, pero no peques más. Tus pecados te son perdonados. Y en esta escena, en este Juan capítulo 21, estamos viendo que Jesús espera en la ribera del mar de Tiberias con comida. Cuando usted lee el pasaje, está allí diciendo, cuando los apóstoles vinieron sin nada, fracasados de una noche sin pesca, Jesús estaba en la ribera esperando con un pescado frito. Así es nuestro Señor.
Cuando tú andas en el mundo de la desesperación, en el mundo difícil, tal vez Jesús te está esperando con alimento espiritual, con alimento también tal vez físico. Esto es una muestra de que nuestro Señor no se olvida de ellos. No habían pescado nada, estarían regresando agotados, cansados, frustrados y con hambre. Y Jesús les provee el alimento material también para que puedan comer, y les dice todavía: traigan más pescados de lo que ustedes han pescado y los vamos a asar y vamos a alimentarnos. Esto es lo que nuestro Señor hace. Cuando restaura la vida, también restaura físicamente, los alimenta, les muestra su poder, que nuestro Señor es poderoso y les ha provisto de una pesca milagrosa enorme. Y sobre todo, restaura a Pedro. Después de esa experiencia, Pedro nunca más traicionó a nuestro Señor Jesucristo, más bien frente a todas las autoridades ha afirmado su fe con todo poder. Permítame leerle Hechos capítulo 4, versículo 19. Ahí lo dice bien claro. No quiero dejar de leer este versículo. Hechos capítulo 4, versículo 19. Dice de esta manera. Escuchen bonito la palabra de Dios. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La declaración del apóstol Pedro y de Juan es eso. Nosotros estamos para obedecer a Dios. Mire la transformación de Pedro ahora. Ahora él no está huyendo, no está diciendo: pues mejor me voy a pescar, mejor me voy a mi vida antigua. Aquí está bien claro. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Su tarea había sido bastante clara, de obedecer a Dios antes que las exigencias de los seres humanos, y especialmente de la religiosidad de los sacerdotes de aquel tiempo. En tercer lugar, la tarea nuestra es personal e intransferible. Si usted ve los versículos de Juan 21, versos 20 al 22, nosotros encontramos allí a Pedro nuevamente, claro. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro pregunta, cuando está conversando con Jesús, pregunta a Jesús: ¿y este? ¿Y qué de este? Refiriéndose al apóstol Juan. Los apóstoles estaban allí algunos y Juan estaba. Pedro sabía que Juan era el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice: ¿y qué de este? Esta es muchas veces nuestra debilidad. La tentación de pensar que la responsabilidad también es del otro. Y nosotros casi hacemos la misma cosa. Hacemos las cosas diciendo para Dios, pero mirando si fulano, si mengano está haciendo o no está haciendo. Y a veces nos desanimamos. Fulano no quiere hacer, fulano lo hace así, fulano. Nos encontramos en una situación mirando la tarea de los otros. Jesús no aprueba esto. Jesús le dice bien claro, allí está en el versículo 20 al 22. No te preocupes, Pedro, por él. Deja a él hacer su tarea. Concéntrate en lo que tú haces. La responsabilidad es tuya. Y no puedes transferir tu responsabilidad para Juan. En otras palabras, le está diciendo eso. Y así es, en el reino de Dios, en la iglesia, hay otros que están menos ocupados, otros que lo hacen bien, algunos lo hacen de una manera excelente,
Algunos no hacen nada, algunos critican. Déjelos porque Dios tomará cuenta de cada uno de ellos. Nos puede desanimar si nosotros vemos que fulano está haciendo, que fulano no está haciendo, que fulano no está tan metido en la obra del Señor. Déjelo esto, y esto es lo que Pedro hace. Comete ese error de reclamar, de decir, ¿y este? ¿Y qué de este? Estamos muchas veces perdiendo tiempo buscando motivos encima de los demás. Y a veces les echamos todavía la culpa por algún fracaso que surge en lo que podemos hacer. Por culpa de fulano no he podido hacer esto, por culpa de esta cosa, por culpa de fulano. Esto es típico en nosotros. Jesús dice, eso me corresponde a mí. Deja esto. Mire, ¿sabe? Mejor lo voy a leer. Es precioso esa forma como nuestro Señor Jesucristo hace reflexionar a Pedro, porque Él está pidiendo eso. 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que me va a entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Aquí está el reclamo del apóstol Pedro por Juan. ¿Qué va a acontecer con él? Jesús le responde, versículo 22. Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. En otras palabras le está diciendo Pedro, yo sé lo que hago con la vida de cada uno. Esto a ti no te pertenece. Yo sé lo que hago con cada uno de ustedes. Yo sé los dones que doy a cada uno de ustedes. Entonces, no te preocupes por eso. Ese versículo 22 es, ¿qué a ti? Esa es la pregunta. ¿Qué te importa, Pedro? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que quieres? Eso déjamelo a mí, dice Jesús. Por eso es bueno considerar que nuestra tarea, que nuestro seguimiento al Señor Jesús es personal e intransferible. Nosotros no podemos decir, bueno, yo voy a seguir porque los otros siguen. Yo voy a hablar porque los otros hablan. Yo voy a hacer esto porque los otros lo hacen. Y si no lo hacen, tampoco yo no lo hago. No, haz tu tarea. Y el Señor cierra ese versículo 22 con una palabra muy importante. Sígueme. Hay que dejar esas cuestiones. Hay que dejar esas conjeturas. Cada uno tiene que mirar su tarea. ¿Qué está haciendo por el Señor? Recuérdeme esto. Cada uno tiene que ver su propia tarea mirando sus propias obras. Es nuestra responsabilidad. Jesús nos dice también a nosotros, sígueme tú. Tú le seguirás con tus dones, tú lo seguirás con tus talentos, tú le seguirás con tu corazón, tú le seguirás glorificando al Señor Jesucristo. Eso es tú y yo lo que tengo que hacer. Yo tengo que cumplir con mi tarea. Usted tiene que cumplir con su tarea. Cristo nos dice, síganme. Lamentarse y ver la equivocación de los otros es muy fácil. Criticar al resto es fácil. Echar para abajo a alguien es fácil. Pero muy difícil es ver nuestros propios errores, nuestras propias fallas. Nuestra tarea es personal. Termino esta meditación de esta mañana desafiando siempre a que nosotros seamos instrumentos de Dios. Y ser instrumento de Dios no es fácil, es una tarea difícil. Entonces,
sea, primer lugar, un instrumento digno del Señor. Él no te va a echar en la cara lo malo, lo feo y lo horrible que son nuestros hechos. El Señor te va a hacer una nueva criatura si tú te comprometes a seguirle. Si Él te pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Esa es nuestra respuesta. Luego, si has sido llamado a servir al pueblo de Dios, qué bueno, qué lindo. Hay diferentes formas que Dios llama a su gente. Hay que dedicarse de nuevo a la tarea que Dios nos da, de seguir al Señor Jesucristo, pero con compromiso. Recuérdeme esta palabra, pero con compromiso y de corazón. Jesús no quiere gente mediocre. Apocalipsis lo dice bien claro. Yo no quiero que seas frío ni que seas caliente. Perdón, yo quiero que seas frío o caliente. Si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. A Jesús no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar. Él conoce nuestras obras, conoce nuestras intenciones, conoce nuestra voluntad, conoce nuestro ser, conoce nuestros pensamientos. Y abócate ahora a hacer lo primero. Lo primero de los primeros es glorificar a Dios con tu vida, con tus dones, con tus talentos, con tu persona. Si no lo haces esto, no amas a Jesús. Y ahora es hora de no lamentar de nuestro pasado. Deja tu pasado, ya se fue, ya no vas a volver más allá. Corrige, más bien, saca las lecciones positivas de todos esos errores y vamos a ir adelante. Sigamos siguiendo al Señor porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha limpiado con su sangre. Jesús te ha perdonado cuando lo has recibido al Señor Jesús en tu corazón. Te ha lavado con su sangre bendita. Levántate como un siervo de Dios. Levántate como una verdadera sierva de Dios. Valiente proclamando la palabra de Dios a los que conocen. Que tu corazón se llene de la palabra y el poder de Dios. Que nuestro corazón esté lleno de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que su Santo Espíritu nos conduzca para que seamos dignos de ser seguidores de nuestro Señor. Tú querrás desistir de Él, pero Él no desiste de ti. Recuerda esto, esta es mi última palabra. Tú querrás desistir de nuestro Señor, pero nuestro Señor no va a desistir de ti. Te va a seguir buscando. Te va a seguir hablando. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y de ahora en adelante vamos todos juntos a hacer la obra de nuestro Señor, la obra que nos corresponde a cada uno de nosotros. Hay teléfono, hay WhatsApp, hay Facebook, hay todos esos medios para poder comunicarnos con las personas, para poder hablar de las personas, para hablar, para decir de la palabra de Dios, aunque sea un versículo, déjale a tu amigo, a tu amiga. Dale algunas palabras de motivación. Invítales para que estén en las devocionales que tenemos cada noche. Invítales para los cultos que tenemos cada domingo. Y Dios mediante ya el 31 de este mes de octubre tendremos nuestra primera reunión presencial en la escuela Cyber o en la iglesia Cyber. Estás invitado para estar presente en este momento de gratitud al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y sigamos adelante. Recuerda que Jesús no desiste de ti. Qué gran bendición. Amén.
Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amados hermanos, estamos muy bendecidos en esta mañana, bendecidos con la presencia de usted, bendecidos con la palabra de Dios, tantas bendiciones que recibimos y por las cuales damos gracias a nuestro Dios. Y hablando de bendiciones, ya lo habíamos anunciado también a lo largo de este culto, es una gran bendición que en este mes de octubre la gran familia Cyber da gracias a Dios porque la institución educativa Cyber celebra 8 años. Esto es motivo de gratitud a nuestro Dios, pero sobre todo también motivo de que estemos orando para que Dios cumpla sus propósitos con esta institución educativa. Damos gracias a Dios que hace 8 años empezamos como Cyber Kids, jardín de niños. Luego fue creciendo a lo que es primaria, ya apareció Cyber School, pero ahora también queremos anunciarles a ustedes que ya por la gracia de Dios vamos a empezar con lo que es el nivel de secundaria, y este nivel tiene el nombre de Cyber College, y Dios ha permitido también que estemos ya disponiendo un nuevo local que lo estamos alquilando para poder cumplir esta nueva área, este nuevo nivel que es secundaria, pero queremos que todo esto esté siempre bajo la cobertura de nuestro Dios, y cada uno de los que estamos solo somos instrumentos para cumplir el propósito de nuestro Dios. Así que amados hermanos, este mes de octubre es un mes de aniversario. Cada fin de semana tenemos diferentes actividades, y una de ellas que vamos a tener al término de este mes, el último domingo, el 31 de octubre, es un culto de acción de gracias con todos los maestros y también con la presencia de usted. Vamos a tener este culto que va a ser presencial, y de esta manera vamos a estar también ya empezando nuestros cultos que los vamos a hacer en el mes de noviembre en forma intersemanal. ¿Qué significa esto? Un domingo estaremos con todos los protocolos de salubridad reunidos en forma presencial, el siguiente domingo en forma virtual, y así luego ya tendremos, cuando Dios lo permita y cuando las condiciones de salubridad sean también más adecuadas, ya cultos semanales permanentes. Así que son motivos para darle gracias a nuestro Dios, pero sobre todo pedimos que usted siga orando para que Dios se siga manifestando, cumpliendo sus propósitos en cada una de las áreas de esta institución Cyber.
Quiero en este momento darle gracias a Dios por este culto y sobre todo agradecidos por habernos acompañado a cada uno de ustedes y juntos nos acercamos a nuestro Dios. Padre bendito, estamos muy agradecidos. Gracias por la bendición que tú nos das, la bendición de poder expresarte a través de estos cánticos nuestra alabanza, la bendición de haber recibido tu palabra que nos anima, palabra que nos fortalece, palabra que nos redarguye. Gracias te damos, bendito Señor, y aún también por la bendición de haber disfrutado de la comunión en esta mañana unos con otros. Estamos en diferentes lugares, pero con un mismo sentir, un mismo espíritu, que es alabarte y servirte a ti. Te damos gracias también porque este mes de octubre la institución educativa Cyber cumple 8 años. Gracias porque tú has permitido que esta institución aparezca en el año 2013 y has permitido que en los años siguientes esta institución pueda seguir desarrollándose, seguir creciendo. Y ahora tenemos un nuevo reto que es la secundaria. Ponemos en tus manos para que tú cumplas tus propósitos. Ponemos en tus manos para que tú también dispongas los alumnos, los padres, los maestros que van a ser parte de este nuevo nivel. Gracias te damos porque si hasta aquí hemos logrado algo, solo es por la misericordia de nuestro Dios. Solo es por la bendición de nuestro Padre. Por ello queremos también pedirte que tú sigas glorificándote, que todo lo que hay en este lugar es solamente para poder cumplir el propósito, y es por ello que siempre lo hemos puesto a disposición y queremos sobre todo que tú te sigas manifestando según el propósito. Tu voluntad sobre todo prevalezca, no la nuestra, para que este lugar siga cumpliendo lo que tú has dispuesto. Te damos gracias, bendito Padre. Oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, al terminar ya este culto, queremos recordar las palabras que están en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, palabras que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Dios está con usted, sigamos firmes adelante. Bendiciones, abrazos para todos. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para
pues en Él hay lugar para ti. Quiero estar atento a la puerta. Ven, habita hoy mi corazón, Jesús, pues en Él hay lugar para